Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Ya para iniciar nuestra clase del día de hoy, tal vez con un pequeño retraso, sin embargo, vamos a continuar lo que habíamos dejado pendiente en la anterior clase. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos en clase. Hola, hola. ¿Cuántos ya estamos? A ver, vamos a ver. Ya estamos tres. Si en 2 minutos más vamos a esperar. Cintia, Soledad. Vamos a esperar 3 minutos más. Si no hay, vamos a suspender la clase porque es importante que todos puedan participar. ¿Les parece, Cintia? Bueno, hija. 2 minutos más y en caso de que no haya, suspendemos la clase, ¿ya? Porque estamos solamente dos. Bueno, Se han debido olvidar tus compañeros. más seguro. Bueno, ¿han repasado algo del video? ¿Han visto? A ver qué comentarios. Si tienen tal vez también a modo de esperar alguna consulta, alguna pregunta. Rosario, Cintia, Soledad. Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la cuarentena? Más o menos. No tan bien. Sí, ¿no? Es un poco complicado, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que darle nomás lucha. Y bueno, Sí, les decía hace un momento a sus compañeras, si no hay dos más, vamos a suspender, porque no podemos pasar con poquito, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, daremos 2 minutos más y luego ya vemos qué hacemos. ¿Les parece? Seguimos los tres.
¿Alguna consulta hasta mientras que vayamos esperando? Ninguna. Todo está entendido hasta donde hemos avanzado. Rosario, Cintia, Soledad. Creo que sí, Inge. Está todo claro. A ver, ¿quién fue Gregorio Mendel? ¿Cómo dije? ¿Quién fue Gregor Mendel? Erika Yesien. 2, 4, 5. ¿Cuántos son en tu curso? ¿Cuántos son? Son 18. Por lo menos llegaremos a 9. Ya son 6. Soledad, Cintia, Rosario, Erika, Diego. Galaxy J4. ¿Quién es Galaxy J4? La lupa debe ser Inge. Lupa, cámbiale, Lupa. Y ya lo cambié de nuevo, se cambió solita, automático creo que está. Bueno. Bien, empezaremos nomás ya porque miren, como la anterior no nos va a alcanzar tiempito porque debe ser un repaso, es un reforzamiento a lo que hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Vamos a tratar de reforzar y de que todo esté claro porque posteriormente a ello vamos a ver algunas terminologías que voy a suponer que ya saben, ¿no? Bueno, entonces empezamos, señoritas, a tomar apuntes. Si tienen preguntas, hagan las preguntas respectivas en el momento oportuno también, ¿ya? ¿Entendido, comprendido, captado, mercado? ¿Prohibido ceñirse? Inge, vamos, ¿estamos repasando la anterior clase o otro tema ya es? No, estamos repasando. Hemos quedado que vamos a hacer un reforzamiento porque no nos alcanza mucho el tiempo, ¿recuerdan? Sí, Inge, está bien. Ya, entonces voy a un poquito correr porque voy a suponer que ya han entendido. Solamente voy a hacer el repaso de lo más resaltante posible. Bueno. Listo. ¿Quién más falta? Siguen 6. Bueno, vamos a empezar entonces señalando que la genética, hemos ya señalado en la anterior clase, es una rama de la biología. Eso que quede claro. Primero, ¿qué estudia la biología? Estudia a la vida, ¿no? Todos los organismos que tengan vida, sus funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esta rama de la biología se encarga del estudio de los mecanismos de la herencia. Eso es importante. Genética estudia la herencia y de las variaciones que ocurren en la transmisión de los caracteres hereditarios. Es fundamental también, ¿no? Al hablar de genética vamos a decir que estamos también estudiando, vamos a estudiar los mecanismos que tienen como base el gen. Se considera como padre de la genética a Gregorio Mendel, que fue un monje que empezó había estudiado en una parte de agronomía, pero su vocación por la iglesia y demás a alojarse en un convento, ¿no? Sin embargo, esos principios, esos conocimientos que él tenía, lo ha ido experimentando en lo que eran los guisantes o arvejas, como lo conocemos. Empezó a hacer diferentes cruzas para que pueda él obtener algunas leyes que se manejaban como leyes de la tribu. Vamos a hablar de algunos términos. Que hemos dicho que era un gen. Un gen era la unidad de información hereditaria, un segmento de ADN que controla o que es portador de una característica hereditaria, ¿no? Es un carácter, en ese carácter pueden estar una o varias características hereditarias, ¿no? Ahora, un gen está formado por dos pares de alelos. ¿Qué son los alelos? Son variantes que pueda tener un gen. Estas variantes pueden ser alelos dominantes o alelos recesivos.
cuando son dominantes, hemos dicho que vamos a simbolizar con letras los alelos, ¿no? Cuando sean dominantes, vamos a simbolizarlo con letras mayúsculas y cuando sean recesivos, con letras minúsculas. Ahora, de acuerdo a lo que un organismo pueda tener la herencia, estos organismos pueden ser homólogos o heterólogos, ¿no? Homocigotos o heterocigotos. ¿Cuándo es un organismo homocigoto? Cuando tiene los dos alelos, ya sean dominantes o puede que tengan alelos recesivos, ¿ya? Es el caso en este ejemplo, por ejemplo, un cuy negro con dos alelos T y D. Los dos son dominantes, por lo tanto, las variantes de estos genes van a ser obviamente dominantes. En el otro caso, en el café, los dos alelos son con minúscula. ¿Eso qué quiere decirnos? Que los dos alelos son recesivos. Entonces, al tener los dos alelos o dominantes o recesivos, estamos hablando de organismos o genes homocigotos, ¿ya? Si en el momento de la cruza, en este caso, por ejemplo, un espermatozoide dominante con un óvulo recesivo, va a nacer su filial 1. Filial 1 o F1 es la descendencia de los parentales, o sea, de los padres, ¿ya? Esta filial 1 va a ser, en sus alelos, va a tener dos variantes diferentes. Una mayúscula, una minúscula. Una mayúscula que es dominante y una minúscula que es recesiva. A ese tipo de organismos con alelos diferentes se los conoce como organismos heterocigotos. ¿Por qué? Porque hay dominancia y recesividad. Entonces, esta es una gran característica que debemos tener en cuenta, que ya deben estar dominándolo a la perfección, ¿no? Luego, fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es el resultado de la expresión fenotípica más la influencia del medio ambiente. Lo hemos considerado así la anterior clase también. ¿Por qué habíamos colocado aquí más el medio ambiente? Porque muchos de los organismos se ven influenciados, no solamente su herencia genética, puede resaltar en la parte física. Es todo lo físico, lo fenotípico, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver. Pero tiene su influencia con el medio ambiente también. Ejemplo, les decía, si yo he nacido con cabello negro porque mis padres tienen cabello negro y resulta que de 2 meses me ven con cabello amarillo, ya no es mi descendencia, sino que ese cabello amarillo ha sido influenciado por un tinte que está dentro del medio ambiente, ¿no? ¿Qué es el genotipo? El genotipo es la constitución genética de todo individuo que está manifestado en todos los genes que tiene un individuo. Entonces, esa es la diferencia. Hola, hola. ¿Alguien me está hablando al oído? ¿Contigo? Inge, alguien está haciendo interferencia. Y ya no se escucha bien. No escuché qué era, sino genotipo, Inge, no se entendió. Institución genética de individuo. ¿Dónde están? Ya. Les decía, genotipo es la constitución genética de un individuo. El conjunto de genes que tiene un individuo constituye o consolida el genotipo. Nosotros al genotipo no lo podemos ver. Entonces, lo que sí, la manifestación de ese genotipo se va a consolidar en lo que es el fenotipo, que son características físicas observables, ¿no? Pero este fenotipo va a estar también influenciado con lo que es el medio ambiente. Hemos dicho que la genética, su unidad básica de estudio es el gen. ¿Pero qué es el gen? ¿Recuerdan? Habíamos puesto esta gráfica justamente para que ustedes se ubiquen dónde está un gen. Aquí tenemos una célula, su membrana celular, su citoplasma y aquí en grandecito su núcleo. Al interior de este núcleo se encuentra la red de cromátida, en donde esta red de cromátida está conformado por cromosomas. Este cromosoma ya hemos visto sus partes, sus centrómeros, sus brazos que son los telómeros. Al interior de estos brazos, en estos brazos,
vamos a encontrar la larga cadena de ADN. Toda esta cadena aquí está en grueso y lo vamos desglosando hasta tener esta estructura. El gen hemos dicho que es esta pequeña porción de ADN, a esta pequeña porción de ADN, lo conocemos con el nombre de gen, que representa una o varias características o caracteres hereditarios que se transmiten de padres a hijos. Eso no deben olvidarse. ¿Dónde se encuentra el gen? En la cadena de ADN, que es porción limitada de ADN. ¿Cuál es su función? Dentro de ella está la información hereditaria transmitida de padres a hijos. Eso creo que ya está bien. Claro, más claro creo que no puede haber, ¿no? ¿Dónde se encuentran los cromosomas? En el núcleo de las células. Entonces, está claro. Las partes de un cromosoma, les decía, un cromosoma son diminutas estructuras filiformes porque tienen forma de filamento, constituidos por ácidos nucleicos. Hemos visto 2 ácidos nucleicos que vamos a posteriormente volverlas a ver. Varían en su forma y en su tamaño, ¿no? Otros son metacéntricos, acocéntricos, telocéntricos, ¿no? En este caso es un metacéntrico. Sus partes son, primero, el centrómero, que es la región que une a las hermanas cromátidas, la parte central. En este centrómero vamos a ver estos filamentos que se llaman cinetocoros, que son estructuras proteínicas cuya función principal resalta en la división, ya sea mitótica o meiótica. ¿Por qué? Porque estos son los encargados de llevar a los cromosomas a los polos que les corresponde en esta división. Y las cromátidas son estas dos, esta es una y esta es otra cromátida, donde se encuentra la réplica de ADN o de información hereditaria, y estas están unidas por el centrómero, ¿no? Es importante saber que estas cromátidas son en número de 2. En la meiosis, en la primera meiosis generan 2 células haploides, pero con 2 hermanas cromátidas. En la segunda meiosis, cada célula hija tiene una sola cromátida, o sea, se dividen. Por eso es importante esta parte, porque constituyen a las cromátidas hermanas dentro de lo que es un cromosoma. Hemos hablado que dentro del brazo de los telómeros de los cromosomas se encuentran pues los ácidos nucleicos. El ácido principal, el ácido nucleico principal es el ADN. ¿Qué son estos ácidos nucleicos? Son compuestos orgánicos. ¿Cómo están estructurados? Por una base nitrogenada. Tenemos también un grupo fosfato y una pentosa, que en este caso puede ser ribosa o desoxirribosa. Aquí vamos a ver la estructura de un ARN. Al grupo fosfato siempre van a tener un grupo fosfato, la base nitrogenada y una ribosa, en donde en el segundo carbono tenemos un OH en su estructura. Se va a convertir en desoxirribosa, desoxi, sin oxígeno, sin un oxígeno, eso significa desoxi, cuando este OH pierda su oxígeno. Y si observamos en la vereda del frente, en su segundo carbono solamente ya está el hidrógeno, ya no está el OH. Entonces, esa es una primera gran diferencia del ADN con el ARN. En el ARN está presente el ion oxidrilo y en el ADN solamente el ion hidrógeno, por la pérdida de un oxígeno de este ion, ¿ya? Segundo, el ADN siempre va a ir en una doble hélice, ¿no? Una doble hélice. En cambio, el ARN solamente va a ir en una sola hélice, ¿ya? Tercero, las bases nitrogenadas que tenemos aquí, tenemos 2 tipos de bases nitrogenadas, las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas son la tiamina, la timina y la citosina. Y las purinas son la adenina y la guanina, en el caso del ADN. En el caso del ARN, tenemos a las pirimidinas, en vez de timina, tenemos de cuenta de timina entra el uracilo y la citosina, ¿no? Y en las purinas, la adenina y la guanina. Ahora, esa es una tercera diferencia. Una cuarta diferencia es que en el ADN, estas bases nitrogenadas van uniéndose unas con otras,
pero estas uniones son específicas, no es cualquiera con cualquiera, sino son totalmente específicas. La unión de estas bases nitrogenadas son adenina con timina y citosina con guanina. Aquí tenemos una información de una cadena de ADN, donde tenemos adenina, timina, adenina, guanina, citosina, etcétera, ¿no? Este es un gen. Entonces, esa es la codificación. Si ustedes ven, aquí está el grupo fosfato, aquí está la desoxirribosa, aquí está un fosfato, aquí está la desoxirribosa, ¿no? Entonces, en el primer carbono siempre se van a unir lo que es la base nitrogenada, y en el quinto carbono se van a unir el grupo fosfato. En el segundo carbono vamos a diferenciar la presencia de un OH con la presencia de hidrógeno, ¿no? Entonces, esas son las características de los ácidos nucleicos compuestos orgánicos que tienen la característica de transmitir los caracteres hereditarios, como también la de la fabricación de proteínas. Hasta aquí, preguntas. Creo que hemos quedado aquí en la anterior clase. Preguntas, no hay. ¿Está entendido todo? Inge, esa parte Dime. de abajo donde está la adenina, la timina y la guanina, citosina, timina, adenina, esa es así siempre tienen que ir, no puede ir de diferente manera. No puede ir, por ejemplo, guanina con adenina o citosina con timina. No puede ir. No, nunca van a poder combinarse o no van a poder juntarse. Por eso también es que en esta característica, en esta gráfica, si ustedes observan, la timina está en forma de triángulo y la adenina también está en forma de triángulo para que puedan ensamblar ambos. Si la timina se quisiese unir con la guanina, no va a ser posible, ¿no? Entonces va a quedar siempre un vacío y ahí se producen algunas mutaciones o alteraciones genéticas, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Ahora, en cambio, en el ARN, en vez de timina, existe el uracilo, ¿no? El uracilo, al momento de su división o de la síntesis de proteínas, va a ir uniéndose con la adenina también, ¿no? El ARN vamos a encontrar de tres tipos: el ADN ribosomal, mitocondrial y de transferencia. Entonces, eso, bueno, seguramente ustedes lo verán en fisiología vegetal, cuál es la función de cada uno de estos ARNs, pero está de más decirles que son tres clases de ARNs: el ribosomal, mitocondrial y el de transferencia, ¿ya? Bueno, Inge, en el caso del ARN, si es una sola cadena, ¿en dónde se une cuando se encuentra en el ADN o algo así? No. Porque cada uno A está ver, solo ahí. ¿Cómo hay unión? este ADN, aparte de tener la síntesis, de transmitir la información hereditaria, vamos a tener la síntesis de proteínas. Y al momento de hacer la síntesis de proteínas, cada una de estas cadenas se van a ir dividiendo. Pero aquí, al momento de que esta adenina tenga que unirse con la timina, ya no va a estar presente. Y ya no se escucha nada. Y no va a estar presente el uracilo, ¿no? Entonces, el ARN interviene más en la síntesis de proteínas, ¿no? Eso es importante, en la síntesis de proteínas. Tiene un largo viaje para que pueda sintetizarse. Entonces, es fundamental que esta cadena vaya a sintetizarse a partir de lo que es el ADN. ¿Continuamos? Sí, Hola, Inge. hola. Ya, bueno, continuamos entonces. Ahora, existen organismos haploides, diploides, triploides, tetraploides. Cuando vamos a hablar de células haploides o diploides, vamos a decir que una célula haploide solamente tiene un juego de cromosomas. ¿Ya? Y estas células haploides generalmente son o resultan de la división meiótica de una célula madre en células hijas haploides, o sea, con la mitad de la información. En cambio, una célula diploide es aquella célula en que tiene los dos juegos de cromosomas. O sea, que esta célula va a tener tanto el conjunto de cromosomas de la madre como el conjunto de cromosomas del padre, ¿no? Entonces van a ser diploides, se simboliza con dos N.
Hay organismos que son triploides, hay células que son triploides, y eso lo vamos a ver posteriormente. Esto se maneja en fitomejoramiento, que incluso podemos encontrar organismos triploides. Un organismo triploide va a ser aquel que tiene 3 conjuntos o juegos de cromosomas en el interior de una célula. Si es tetraploide, ¿cuántos va a tener? 4. 4 conjuntos, ¿no? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de algunas frutas típicas, bueno, algunas frutas mejoradas. Por ejemplo, hay una, si no me equivoco, es un nombrecito medio raro, que es de la unión de la lima, de la naranja, de otras frutas, pero que son cítricos, que están unirse uno solo, hasta ha llegado a constituirse una pentaploide, ¿no? Entonces, ya eso ya es el mejoramiento genético. Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos hablado de los alelos, ¿no? De los alelos hemos dicho que son alternativas de un mismo gen, ¿no? Eso es importante que podamos diferenciar. Estos deciden, estos alelos, aquí tenemos algunos alelos, estos 2 alelos son recesivos y estos 2 alelos son dominantes. Están al interior de los cromosomas y hemos dicho que este alelo, este lugarcito que ocupa este gen, ¿qué se llama? ¿Recuerdan? No recuerdo. El lugar que ocupa un determinado gen se llama locus. El conjunto de estos lugarcitos se llama loci, eso hemos dicho en la anterior clase. Entonces, cada alelo tiene un determinado lugar. Cada alelo tiene un determinado lugar que ocupa el interior del cromosoma, ¿no? Podemos tener alelos dominantes y recesivos. Y al conjunto de estos... Inge, no se escucha nada. Uy, ¿quién me está gritando en mi oreja? Aumente el volumen de su computadora o de su celular, tienen que aumentar, porque otros me están escuchando bien. Ya, continuamos. Les decía, estos alelos en el momento de la mitosis, de la meiosis en todo caso, va a producirse un fenómeno muy importante para la variabilidad genética, que es el entrecruzamiento cromosómico, o sea, se entrecruzan segmentos de cromosomas. Pero Inge, hay interferencia, no se entiende nada. ¿Quién está haciendo interferencia? Apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, les decía, vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Aquí. Les decía, en la primera etapa de la meiosis ocurre un fenómeno importante que es el entrecruzamiento cromosómico. Este entrecruzamiento cromosómico, que son compartir pares de genes de un cromosoma a otro, nos va a dar la característica de la variabilidad genética. Si ustedes observan aquí, ya no está solamente C con C, sino está C minúscula y C mayúscula. Al momento de que este cromosoma tenga esa característica, se convierte en un organismo heterocigoto, ¿no? Heterocigoto, ¿ya? Si los miembros del par son iguales, van a ser homocigotos. Si los miembros de los pares van a ser desiguales o diferentes, van a ser heterocigotos. Eso es importante, ¿ya? Los genes son homocigóticos, eso ya hemos visto. Los heterocigotos, los dominantes, los recesivos, hemos visto también, ¿ya? Ahora, ¿qué es el genoma? El genoma es el conjunto completo de genes de un organismo que se dispone en los cromosomas de las células eucariotas. Conjunto completo. Aquí tenemos el conjunto completo o el genoma de un individuo, de una persona, ¿ya? Fíjense, el hombre tiene 23 cromosomas, ¿no? El varón, y la mujer tiene 23 cromosomas. Aquí está el genoma de una célula de un varón, donde dice cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el número 22. Pero aquí hay una diferencia en el cromosoma 23. Dice, el cromosoma 23 está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y, el cual va a determinar el sexo del nuevo individuo cuando se una con el genoma o con otra célula, en este caso femenina. Entonces, el conjunto completo de genes se denomina
genoma. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es el conjunto de las características. Esto es importante, no es lo mismo que genoma. Perdón, aquí estamos, aquí está. El genoma es el conjunto completo de los genes. Aquí podemos observar cada uno de estas líneas y cada uno de los cromosomas constituyen conjunto completo de los genes. En cambio, el cariotipo también es el conjunto, pero de las características que cada grupo de cromosomas tiene o se puede identificar de una especie. El conjunto de cromosomas A va a ser diferente al conjunto de cromosomas A del hombre con el chimpancé, ¿no? Entonces, cada cromosoma tiene sus características, los metacéntricos, telocéntricos, aquí tenemos acocéntricos, ¿no? Entonces, estas características de estos cromosomas van a ser el cariotipo. Conjunto de características, cariotipo. Conjunto de genes, genoma. Conjunto de características de los cromosomas, cariotipo. Deben de diferenciar siempre esa estructura. Les decía, el padre de la genética, el señor Gregor Mendel, que ha vivido por los años 1820 a 1880, en su convento, ¿cómo se llama ahí? En su monasterio, donde él estaba en cautiverio, ha ido eligiendo, ha ido haciendo algunas cruzas, ¿no? Algunas cruzas, y él ha trabajado con un organismo, con una planta en sí, en donde él ha podido seleccionar diferentes características. La planta que él ha elegido ha sido el Physium sativum. ¿Qué es el Physium sativum? El Physium sativum son las arvejitas, ¿no? Estas arvejitas, él ha encontrado características excluyentes que podía manejarlas en su momento determinado, ya nos falta 10 minutos. Entonces, estas características, él las ha podido controlar en todas las cruzas que él ha hecho. Entonces, ¿qué caracteres hereditarios ha tomado de esta arvejita, de este Physium sativum? Chícharo también lo llaman otros, ¿no? En mi país lo llaman chícharo. Entonces, ¿qué características ha tomado? Primero, de la semilla. Ha tomado la semilla, la flor, la vaina y el tallo, ¿no? De la semilla ha tomado el color gris, redonditos, amarillo, verde, su forma, redondos y arrugados. En el color, amarillos y verdes. En las flores, blancas y violetas. De la vaina, ha tomado en cuenta si la vaina, en su forma, si la vaina estaba llena o la vaina estaba constreñida, ¿no? O sea, arrugadita. Y en el color, si la vaina era amarillo o la vaina era verde. En el tallo ha tomado su lugar y su tamaño, ¿no? El lugar, cómo estaban las vainas, si estaban de manera axial, cómo han crecido las flores a lo largo del tallo, o las vainas eran terminales, etc. ¿No? Y el tamaño, largo, mayor de 3 centímetros y corto, menor de 3 centímetros, ¿no? Entonces, esas son las características. Él ha podido manejar estas características al momento de realizar las cruzas respectivas. Entonces, cuando él ha hecho ya las cruzas, ha empezado a notar ya y se ha empezado a anotarse que después, posteriormente, se han llamado como principios o las leyes de Mendel. Mendel formuló 3 leyes que son fundamentales que para su momento, que hasta ahora los manejamos, pero ya con el avance de la genética se han ido descartando poco a poco. La primera ley de Mendel es el del principio de la uniformidad. Del cruce de 2 líneas puras, la primera generación o filial 1, que hemos dicho que eran las filiales, era la generación, la descendencia de parentales o de los padres a una generación. Primera generación, F1, ¿no? Estará formada por individuos idénticos, los cuales presentan solo un carácter de cada progenitor. Este es el experimento que él ha desarrollado. A ver, ha cruzado un guisante amarillo homocigoto dominante, A mayúscula y A mayúscula, con un guisante verde homocigoto recesivo, A minúscula y A minúscula, ¿no? Entonces, al momento de cruzar estos dos arvejitas, ha tomado solamente el color amarillo y verde
Lo que él ha hecho es separar los alelos. Ha separado alelo 1, alelo 2 dominante, alelo 1 y alelo 2 recesivo. Y lo tercero que ha hecho es la cruza. A con A minúscula, A con A minúscula, o sea, dos A's. Luego, A con A minúscula y A con A minúscula. Ha obtenido 4 organismos con ya no homocigotos, sino ¿cómo son estos organismos? ¿Cómo son? ¿Homocigotos o heterocigotos? Heterocigoto. Heterocigotos, ¿no? Heterocigotos. ¿Por qué? Porque ya no hay dominancia y recesividad. En cambio, los padres eran homocigotos, dominantes y homocigotos recesivos. Entonces, ha obtenido 4 organismos heterocigotos. Esta interpretación lo hacemos tanto en su fenotipo como en su genotipo. Y decimos, fenotípicamente, el 100% es amarillo. Si ustedes observan, A mayúscula corresponde al amarillo, que está dominando al E minúscula, que es verde. Y los 4 organismos tienen A mayúsculas, o sea que amarillo está dominando al verde. Por eso, fenotípicamente, viendo yo a las arvejitas, el 100% es amarillo. Y genotípicamente, ya viendo los genes, ¿cómo es la distribución? 100% heterocigotos. ¿Por qué? No hay ningún homocigoto, ni dominante ni recesivo. Todos son heterocigotos. Entonces, la primera ley es fenotípicamente 100% y genotípicamente 100%, ¿no? La segunda ley, la ley de la segregación, ojalá que acabemos esta segunda más, nos dice que durante la formación de los nuevos gametos en los hijos, los genes se separan, o sea, se segregan. De modo que los gametos solo llevan a uno de los alelos. Estos 4 individuos son producto de la F1. ¿Qué vamos a tener en la F2? Vamos a cruzar estito con este otrito. 2, uno macho y uno hembra. Pero estos dos organismos estos dos gametos son heterocigotos. ¿No ven? Heterocigotos. Igual que en el anterior lo hemos separado. Cada alelo lo hemos separado. Ahora, también lo vamos a separar. Fíjense, A de este A con esta A minúscula, los dos alelos separados, las variantes, ¿no? De este otro, A mayúscula, A minúscula. Hacemos el mismo procedimiento. Cruzamos A con la A, este con este, tenemos el primero, A mayúscula, A mayúscula. Este con el segundo A tenemos A mayúscula, A minúscula. Volvemos a este otro. Este minúscula con A mayúscula, tenemos A mayúscula, A minúscula. Siempre las mayúsculas adelante. Y este otrito, A minúscula con A minúscula, el otro es 2A minúscula, ¿no? Fenotípicamente, ¿qué decimos? Fenotípicamente. O sea, ¿qué estamos viendo su característica física? Estamos viendo que hay 1, 2, 3 arvejitas dominantes del color amarillo. Entonces tenemos 75% de color amarillo y 25% de color verde. Eso es interpretación fenotípica. ¿Me dejo entender? 75% de amarillos y 25% de verdes. Fenotípicamente tengo 3 arvejas amarillas y una arvejita verde. Pero genotípicamente, desde la parte genética, tengo un 25% de alelos, en este caso de dominantes, homocigotos dominantes. Aquí están dos. Un hito es 25, ¿no ve? 25% de homocigoto dominante. Tengo 50%, o sea, 2 arvejitas, 50% heterocigotos. Y tengo una arvejita que corresponde al 25% homocigoto recesivo. Ya es, a la primera ley ha variado. En la primera ley genotípicamente era 100. En la segunda ley tenemos 25% homocigoto dominante y 25 homocigotos recesivo y 50% heterocigoto. Eso es con relación al fenotipo. Al genotipo. Con relación al fenotipo es 75-25. En otras palabras, la relación 3-1, ¿no? 3-1. Entonces, esa es la segunda ley de Mendel, la segregación. Se segregan los gametos o se separan y al momento de separar ya se empieza a manifestar. Si ven, en la F2 ya aparece un
un gameto ¿Qué? recesivo homocigoto, ¿no? Si nos vamos a la tercera ley, no sé si nos alcanza el tiempo, vamos a quedar en la segunda ley, porque la tercera ley es un poquito ya más complicada, Ahorita ¿no? termino mi clase, está en clase ahorita. No sé si tienen consulta de estas dos leyes. Pregúntenme. ¿Qué es lo que no se ha entendido? Inge, ¿estas mezclas se hace por laboratorio? Mire que Mendel no tenía su laboratorio, lo único que Mendel ha hecho es cruzar sus florecitas, sus gametos. ¿Dónde se encuentran los gametos? Hemos hecho estudio de la flor. Y los gametos se encuentran en las flores, en su gineceo y en su androceo. En el gineceo se encuentran los óvulos, hemos dicho, ¿no ven? Entonces lo que él ha hecho es cruzar pues el polen, poner su polen de esa plantita a la otra plantita. Cuando ha tenido sus hijitos, ha salido otra plantita, de esa plantita que ha tenido su florcita, para su F2 le ha combinado con la otra plantita de la Ahorita otra hijita. quieren ¿No? partirse. Entonces, de ahí se ha generado estas combinaciones. La próxima clase que va a ser Yo voy a ir ahorita. el día martes, solamente vamos a pasar una clase, necesito su puntualidad. Vamos a volver a repetir las 3 leyes, solamente nos vamos a abocar a las leyes y les voy a subir algunos ejercicios para que puedan comprender. ¿Les parece? Bueno, Inge, Bueno, jóvenes señoritas, nuestro tiempo se acaba, por eso necesito que entren puntuales. Esto de genética es un poco complicado, pero bueno, estamos marchando a lo que estamos pidiendo, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Feliz domingo. Prohibido salir de casa, quédense en sus casitas. Bye, bye. Chau, chau, chau.